Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera, donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales, que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto, y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia: este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches a este rompecabezas. Bueno, buenas noches, con ese cambio de horario ya no parece noche, pero lo es. Buenas noches a todos ustedes. Dan, Keren, ¿cómo están? Muy bien, pues yo aquí también, feliz, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Lea. Bien, igualmente pues como siempre es un placer estar en estos rompecabezas y más cuando se tiene a invitados tan especiales y fuera de ese afecto o cariño que le tenemos a esta persona que está con nosotros, es de gran admiración el conocimiento que tiene y pues hay que aprovecharlo como todos los rompecabezas. Así es, como dice Keren, perdón. Hoy tenemos un gran invitado que aparte de ser un ministro reconocido dentro de nuestra comunidad, también es como de oficio historiador y me atrevo a decir un amigo, de verdad me da mucho gusto verlo por aquí. Tenemos a nuestro amigo Carlos Pacheco. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bien, pues dichosos de que nos acompaña. Al contrario, muy agradecido con ustedes que me inviten, pero pues a mí me dijeron, véngase bien coquetón, bien guapetón, y toda la cosa, me traje mi corbatita, la más lujosa, la que encontré, Mario, y todos ustedes muy casuales, qué bárbaros. No, lo que pasa es de que al invitado es el que pues tiene que lucir en el programa y por eso es de que hoy te pedimos esto. Va, entiendo. Carlitos, antes de pasar al tema, cuéntanos un poquito acerca de tu área profesional, cuéntanos de qué universidad saliste, cuéntanos un poquito de ti. Gracias. Fíjate que yo, pues ahora sí que estaba estudiando lo que viene siendo primaria, secundaria. Por algunas situaciones dejé de estudiar la preparatoria, la retomé muchos años después. Y después de algunos años, pues la verdad, yo estaba así como que con la idea de qué estudiar, sobre todo para bien de la comunidad a la que pertenecemos, pensar qué pudiéramos aportar en ese sentido. Y estuve buscando muchas carreras, pero la verdad es que nunca me satisfacían lo que yo veía como común y cotidiano hasta que llegué a la historia. Estudié historia en la Escuela Nacional de Antropología en la Ciudad de México, se encuentra ahí por Periférico y Zapote, por Perisur, muy cerquito de Perisur. Es una escuela muy chiquitita, no sé si la conozcan, es muy pequeñita esa escuela, pertenece a Bellas Artes, es muy curioso porque no está directamente, aunque es Escuela Nacional de Antropología e Historia, no pertenece directamente a lo que viene siendo en sí el área de antropología de lo que podría ser las áreas culturales de nuestro país, sino que directamente pertenece a Bellas Artes. Y ahí estudié la carrera, son 4 años, y aparte, pues lo que implica la preparación para poder titular a través de una tesis. Y pues bueno, de ahí en fuera, pues nos salimos y hemos estado trabajando en algunas universidades, en algunas de las que ustedes estudiaron, por ejemplo. A ustedes no les di clase, ¿verdad? Pero ahí en la Universidad del Valle de México. Nos salvamos, Carlitos. En Toluca, sí, en Toluca le llegué a dar clases a algunos de nuestros carísimos hermanos. Entonces, por eso ahí es bien interesante, porque ahí estuve trabajando en esta universidad durante varios años. Después me salí y me fui a otra universidad, a Tec Milenio. Pues hemos estado trabajando así en diferentes escuelas para poder, de alguna manera, compartir las cosas tan interesantes de lo que implica el conocimiento de la historia. Me da mucho gusto. Oye, Carlitos, entonces Dígame. ¿tú alguna vez me llegaste a contar o te especializaste o hiciste tu tesis en historia de México?
¿cierto? Sí, fíjate que es bien interesante porque la Escuela Nacional de Antropología prepara básicamente a historiadores de México. O sea, el que pasa por ahí es especialista en historia de México, pero como yo tenía esa inquietud derivada de lo que viene siendo en sí la comunidad, nuestra creencia, lo que vemos ahí constantemente, pues a mí me llamaba la atención y básicamente pues traté de irme como que en un aspecto en el que poner en paralelo lo que viene siendo la historia de México y la historia de Europa. Y sobre todo la historia de las religiones. Mi tesis se trata de ver a los dioses mexicas como espejo de los dioses eh, griegos y romanos. Es muy curioso porque se trata de una situación en la cual comparo, es que no se trata de comparación, es un ejercicio muy, muy interesante. ¿Puedo comentar ¿Similitud? un poquito de eso? Sí, claro, entonces estás hablando como una similitud. Es que mira, lo que pasa es que en la Edad Media existía mucho la costumbre, estamos hablando de Europa, acuérdense que México no tuvo Edad Media. En Europa, tal cual, se da una situación muy especial porque ahí en Europa empiezan a darse la proliferación de escribir historias, pero tiene el gran problema de que las historias que se escriben son como retomar historias del pasado, pero se retoman con el propósito de contar historias que sean muy llamativas, historias de verdad muy interesantes, pero tienen el gran problema de que no tienen derechos de autor. Entonces, haz de cuenta que una experiencia que haya vivido Dan, una experiencia que haya vivido tú o Keren, resulta ser que de pronto yo la traigo a mi libro y la pongo con una experiencia mía. Lógicamente cambio personajes y lugares y lo que Ujú. hago con eso solamente es para darle atractivo a mi historia. Bueno, en la Edad Media se acostumbró mucho, mucho eso, se da el contacto con México en ese momento y entonces empieza una situación muy curiosa porque en mi tesis lo que demuestro es justamente que no se hace, porque hay muchos escritos o libros que se hacen en sí de lo que los españoles veían, de lo que implicaba la cultura que habían descubierto según ellos. Entonces, hacen una descripción y lo ponen en sus libros y de pronto ponen, tienen ahí a un Quetzalcóatl, por ejemplo, tienen a un Quetzalcóatl, pero no se trata más que de otro Hércules. Y entonces a mí ya me llamó la atención porque no se hace pocas referencias, se hacen muchas referencias de los dioses griegos o romanos y los mezclan con los dioses mesoamericanos. Entonces traté de entender si realmente estaban encontrando elementos comunes. Esa fue la primera idea, ¿no? Que se presenta en la tesis. Si realmente existían elementos comunes entre los dioses griegos y los dioses mesoamericanos. Pero en la segunda parte de la tesis me doy cuenta de que realmente no había similitudes, sino más bien que se trataba de una imposición de la visión occidental sobre lo que ellos habían descubierto. Es decir, que veían ahí a un Quetzalcóatl, pero lo que hacían ellos era imponerle o montarle la visión europea de los dioses, es decir, es un dios griego, es pagano, es un dios griego, y como es un dios griego, entonces y buscaban lo más que pudieran un equivalente, pero realmente, y ese es un gran problema para la historia en México, realmente no sabemos bien cómo eran las características de los dioses mesoamericanos. Eso es lo que demuestra en la tesis, ese gran vacío y sobre todo la imposición de la cultura europea sobre la cultura mesoamericana y que nos trastorna mucho de lo que realmente eran los orígenes de la religión mesoamericana. De hecho, ahorita que comentas esto, Carlos, me recuerdo que en alguna plática que tuvimos de manera personal respecto a lo que es la historia de México, la independencia, todo esto, tú me decías algo como lo que estás contando ahorita, en el sentido de que realmente la narrativa de esa historia es como una copia de otras culturas, y si no mal recuerdo, Sí, también viene pues desde allá, ¿no? Desde quienes conquistan toda esta área. sí, así es, así es. Yo te comentaba, y bueno, y de hecho es algo que aparece mucho en esa tesis y aparecen en otros documentos también similares que se hicieron bajo esa postura, que en mucho de la historia de México no es más que la copia de la caída de Jerusalén. O Ajá. sea, es así
hay muchas similitudes. Tanto es así que en la descripción de la caída de México Tenochtitlán aparece una mujer en medio de toda el caos que se está viviendo, supuesta batalla que se da. Hay una mujer que está pidiendo, está suplicando que le regresen a sus hijos en el famoso "Ay, mis hijos", y donde nace el mito de la Llorona, que mucha gente piensa que nace justamente en ese momento de México Tenochtitlan, la caída. Pero realmente, si leemos el libro de Las guerras de los judíos de Flavio Josefo, ahí aparece por primera vez. Es decir, se retoman esos elementos y muchos de los elementos. De hecho, hay una tesis de uno de mis maestros que me ayudó en ese trabajo y para titularme. En uno de esos trabajos, él presenta todas las señales que se presentan en la caída de Jerusalén, cómo se presentan igual en los documentos de lo que viene siendo la caída de México Tenochtitlan. Es una imposición, esa es Carlos, una cosa muy rara. ¿cuál es la intención de esto? O sea, como mejorar la parte o la narrativa de cómo nació tu país, o cuál es la No, intención de hacer esto. la intención es engrandecer tu relato. En ese momento no se pensaba más allá de que pudiera haber una historia que alguien pudiera analizarla posteriormente. Es el hecho de que tu relato cada vez sea más grandioso y lógicamente le vas haciendo mejoras, que tu relato sea único, excepcional y que se vuelva, pero al mismo tiempo todo el mundo lo está copiando. Pues es como cuando te pasa alguna circunstancia con tus familiares y siempre alguien cuenta más que, no, y todavía lo hace más intenso, no, no, y ahora yo vi esto, no, y yo también, y es algo así, más o menos. No, mira, es como si ahorita yo te contara una situación en mi vida en la cual pues tuve un problema muy grave, pasamos por diferentes circunstancias, pero que de pronto, no sé, fantaseando, de pronto lograra como que hubiera existido una situación muy positiva en mi vida, una situación muy, muy, muy buena, no sé, como que llegó una persona y me regaló unos millones de dólares. Y entonces, no sé, ojalá y Dios quiera y me escuchen por ahí que está pendiente de esta narrativa, pueden pensar en esa y considerar esa posibilidad. Bueno, pero pensando y que a ti te gustara esa narrativa, que a Lea le gustara, entonces ella en su narración de su vida, de pronto dice, me gustó mucho ese relato que hizo Carlos, entonces lo retoma, lo hace suyo y entonces cuenta las cosas, pero digámoslo ya bajo su perspectiva de que no fue un hombre, fue una mujer, de que no le regaló solamente millones de dólares, le regaló unas empresas. ¿Sí me explico? Entonces su relato, comparado con el mío, se vuelve mucho más grandioso. Entonces realmente se trata de tener cierta singularidad en tu relato, pero se trata también de una carencia totalmente de los derechos de autor que no existían en ese momento, y es sobre todo la idea de que tu relato siempre va a ser el mejor porque vas a mezclar las demás cosas. Vaya, creo que eso lo saben muchas personas. Los libros que nosotros conocemos regularmente, los grandes escritos que nosotros conocemos en cuestión de la Edad Media, no son más que copias de libros anteriores. Por ejemplo, el famoso Quijote de la Mancha Sí, claro. es un relato de una situación que tiene que ver con unos árabes, ¿no? Si no mal Alguna, recuerdo. sí, alguna vez yo escuché que Quijote de la Mancha, de hecho, lo escuché en una conferencia judía que exactamente, y se puede identificar porque hay anécdotas o hay cosas del judaísmo, que es un judaísmo como encriptado, y solo las personas judías que lean como de ese, obviamente de esa época, el libro de Don Quijote de la Mancha, van a entender, y hay muchas, como hay muchas claves. Entonces, ¿para qué estudiaste historia, Carlitos? Ya no entendí, porque pues nada más no vas a encontrar realmente la historia, vas a encontrar. Bueno, de hecho, yo alguna vez leí, bueno, tengo un libro de Emil Durkheim, en el cual se habla de los tótems. No sé si hayas tenido la oportunidad de leer ese libro. No, no lo he leído. Y habla de la vida religiosa. Entonces, pues habla de los tótems como tal, como se empezaron a presentar, ¿no? Como como esa necesidad de los hombres para tener una deidad como tal. Entonces, crean esos tótems de madera. Creo que la mayoría de las personas conocen lo que es un tótem, si no hay
googleenlo, y pues los hay en varios lados del mundo, sobre todo, pues lo decíamos, ¿no? En Europa, y conforme va creciendo, ahora sí que la sociedad, se van creando otro tipo de deidades, por así decirlo, pero muchas de esas deidades se retoma de esos tótems. Entonces es un poco de lo que me imagino que es un poco de lo que nos cuentas, ¿no? El que un dios, a lo mejor maya, puede ser el mismo que un dios azteca, y de hecho, hace yo creo que un año o dos, más o menos, tuvimos la oportunidad de estar ahí en Teotihuacán, y un historiador también, arqueólogo, nos decía esta parte, ¿no? Que hay muchos dioses que son el mismo dios en otras, ¿cómo se dice? En otras, ¿Regiones? se me fue el nombre, por ejemplo, lo que les estoy diciendo, de un dios maya a un dios azteca y un dios, o sea, ajá, de diferentes culturas representa el mismo dios, pero de diferentes, ahora sí que de diferentes formas. Entonces, pues creo que ahí va más o menos la idea, no sé si me di Carlitos, Dime. tú tenías nos comentaste que trajiste unas diapositivas, que creo es el primer invitado que hizo tarea, déjenme les digo. Él viene bien preparado, entonces no sé si también quieras entrar al tema con la religión en México. Si quieres, empezamos con eso. Nada más dame oportunidad por lo que acababa de Ujú. comentar, la pregunta que me hiciste y viendo lo que también está comentando Lea. Mira, es que sí entiendo esta parte de que muchas religiones, perdón, dependiendo de los regiones étnicas donde se encuentren, retoman los elementos culturales y se van asociando. La religión en Mesoamérica básicamente es una, nada más que cambia, por ejemplo, en lo que viene siendo en lo que es la región centro México, lo que viene siendo lo que llamamos México, Puebla, Tlaxcala, toda esta región, Morelos, toda esta región, inclusive es parte del Estado de México, y lo que viene siendo la parte de Yucatán, de la península. Entonces ahí donde se da la maya y aquí se da la azteca, pero básicamente el sentido religioso es el mismo, sí tienen varios elementos comunes. Lo que yo les digo es que, por lo menos en mi tesis, lo que yo demostré es que mucho de lo que conocemos de los dioses mesoamericanos, llámense mayas o aztecas, mucho de eso no es más que la imposición del pensamiento europeo sobre lo que ellos están viendo. No estaban viendo realmente las características de ellos, sino que estaban imponiendo su visión sobre ese tipo de cosas que pasó en muchísimas situaciones. La otra, porque estudié historia. Yo primero pensaba así que la historia era una situación muy, muy interesante en cuestión de aprenderse datos. Y yo como llegaba a momentos en los cuales yo decía, sí, soy de buena memoria, sí, sí soy. Ya últimamente ya no, ya las lagunas mentales empiezan a agudizarse. Y no sé si tenga que ver también con el hecho de que se agudice también la carencia de cabello. Creo que existe una correlación de fuerzas en ese sentido. Bueno, pero a lo que voy es que yo dije, sí, sí, estudiar historia, pero cuando empiezas a estudiar historia, te das cuenta de que no existe historia, sino que existen versiones de la historia Es y que más la historia complicado. nunca es la misma, sino que siempre se va modificando y siempre va cambiando en muchos sentidos. Yo cuando tomaba mis grupos insisto, en la preparatoria en la universidad, cuando estaba ahí dando clases, de pronto yo les ponía un ejemplo y se los voy a poner a ustedes nada más para que nos demos cuenta de qué importante es la historia y qué siniestra, porque inclusive la historia es un medio de manipulación y lo voy a demostrar ahorita. ¿Qué pasaría? Siempre ponía este ejemplo con mis alumnos, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de hoy regresaras a tu casa después de todas las actividades que hubieras hecho, llegaras y encuentras una carta del registro civil que se la envían a tus papás? Ahí Daniel e Iris, ¿no? Caray, ¿de qué es esta carta? ¿No? Clemen y Andrés, ¿no? Y ahí ven la carta del registro civil y dice urgente. Y de pronto, bueno, siempre se les ponían a los chicos de preparatoria, ¿no? Porque sobre todo eran los que más les llamaba la atención. Y entonces le digo, ustedes ven la carta, registro civil, dicen, pues, ¿de qué se trata? La abren y de pronto descubren el siguiente texto. Señor y señora, los nombres de sus papás. Les pedimos, por favor, que regresen a esta oficina del registro civil para terminar los trámites de adopción de
pongan su nombre. Cuando pones esa situación y te das cuenta o te imaginas por un momento que eres un hijo adoptado y ves el documento y dices, ah, caray, con razón, mi papá es güerito y yo soy muy morenito, ¿no? O sea, y empiezas como que a establecer ciertas relaciones, haces una relectura de tu vida, haces una relectura de lo que viene siendo en sí tu situación de vida, y entonces todo lo que te entendías antes cambia. Todo lo que habías comprendido ya cambió, ya no es lo mismo. Porque ahora entiendes que tus papás no son tus papás, que son papás adoptivos. Y una de dos, o te pones muy agradecido o te vuelves como que muy rebelde y dices, yo ya me voy, por fin no son mis padres. Y créanme lo que los muchachos cuando empezaban a escuchar esto y se lo imaginaban solamente un momento, decían, ah, sí, de veras, o sea, la historia puede cambiar, un dato puede cambiar toda la cuestión de la historia o de lo que tú entendías de la historia. El acontecimiento, el hecho, llamemos independencia, llamemos revolución, lo que ustedes me digan, el acontecimiento pasó, e inclusive regresemos a la adopción en el ejemplo en el que ponemos, pero en el instante en el que hay un documento que te cambia la lectura que tenías del pasado, tú ya no eres el mismo, ni tu pasado es el mismo. Ahora, la persona previa que conocía que tú eras adoptado en ese momento y que por alguna razón tiene ese conocimiento, puede acercarse o se pudo haber acercado con tus papás y le pudo haber dicho, oye, si no quieres que tu hijo se entere, me vas a tener que ayudar. Conocer y conocer cuestiones de este tipo manipulan a la gente. La historia, la verdad es que poca gente lo sabe, pero realmente la historia como tal es un medio de control y de manipulación. Claro que cuando yo entré a la historia ahí para estudiar, yo iba por cuestión de ayudar a nuestra comunidad, de tener aquí como que un elemento, nunca me imaginé de todo lo terrible y siniestro que puede ser la historia, como al mismo tiempo puede ser sumamente una situación de reconstruir la historia de la persona o reconstruir la vida de la persona y entonces hacer una nueva relectura de lo que viene siendo tu futuro. Y la verdad es que es muy interesante lo que pueda darse como tal como la historia. Yo creo que Lea en cuestión de psicología ahorita me está entendiendo bien de lo que implica cómo un acontecimiento puede cambiar tu lectura y entonces tu vida cambia y eso mismo pasa en las sociedades. La historia puede hacerte ver muchísimas cosas más que no tienes. Y entonces algo que a mí me encanta de la historia, algo a mí que me encanta de lo que yo estudié, es de que los historiadores, sobre todo, son gente que se capacita para ver lo que los otros no ven. Está así como que te vuelven muy fino en tratar de ver esas cosas, cuestiones que en un momento dado a lo mejor para otras personas pasan inadvertidas, pero que uno ya con el olfato, ya con el hecho de buscar siempre la pregunta adecuada, te das cuenta de todo lo que implica esta situación. Terminas de investigador en vez de historiador. Eres ¿no? un detective, un investigador de la sociedad. Así como Lea nos podría decir que ella es alguien que investiga en el individuo que se le presenta para poderle presentar sus problemas, el historiador se vuelve un detective de lo que está pasando. Mira, es como lo que hacen los periodistas hoy, nada más que la gran diferencia de que el periodista se mete y analiza y ve los documentos y todo esto, el historiador no solamente lo hace de manera, en ese momento tendría que ser de manera, es que se me fue la palabra, es diacrónica, pero también lo tiene que hacer de manera sincrónica, es decir, que lo ve en el momento en el que está sucediendo las cosas, pero también lo ve en todo el panorama general de lo que está sucediendo, de la evolución que está llevando el país o la sociedad o del grupo que estés analizando. Oye, Carlos, bueno, yo voy a empezar con las preguntas porque ustedes no quieren preguntar, chicos. Oye, no, pues me quitas la palabra. Adelante, yo ahorita tengo una. Justamente quería preguntarte, Carlos, ¿es algo así, digo, para todos los que nos escuchan de nuestra comunidad también, es algo así como lo que pasa con la historia de Jesús en el Nuevo Testamento? Que hay obviamente hay varias narrativas de las mismas acciones o de ciertas situaciones que se vivieron cuando estaba Jesús y lo van, ahora sí que cada quien a su manera y a lo mejor unos con más precisión que otros van como aumentando esta historia a su modo, ¿no? A su persona. Sí. Sí, no. es correcto. Es que se trata justamente, los evangelistas son la misma situación, el mismo acontecimiento, pero diferente lectura que están haciendo, que no quiere decir que estén peleados, sino que son complementarios. El historiador tiene que hacer que las cosas se embonen.
cosa que es muy especial porque justamente se da a través del ejercicio. La ciencia propiamente que el historiador usa como herramienta para poder realizar este trabajo se llama hermenéutica. Ese análisis para poder lograr que todos esos elementos se tomen y se fusionen, se combinen, es precisamente la tarea interesante que realizan los historiadores. Eso es lo que más nos capacitan en el momento en el que te encuentras ahí viendo, porque te ponen textos y textos y textos, y ahora analízalos y pregúntate, y entonces empiezas a construir, y de tal manera que de pronto, como tú lo estás diciendo ahorita, Lea, se trata como que el historiador, entonces ahora ya no solamente tiene la visión que tiene hacia el frente, sino que de alguna manera logra, a través de todos estos cuestionamientos y de todo lo que está tratando de investigar y complementarse, logra estar al frente, logra estar atrás, logra estar arriba, logra estar abajo, logra estar de un lado, del otro. Bueno, cuando el historiador hace bien la tarea, ¿no? En ese sentido. Ya tengo las diapositivas listas, cuando me digan... Ok. No, yo antes de pasar, entonces yo nada más en una pregunta muy buena. Viene. Tú nos hacías una comparación, una semejanza con los periodistas, por ejemplo. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser historiador? Porque si tú encuentras o llegas a encontrar algo que ya no va a machar como han venido contando la historia, el gobierno, por ejemplo, ¿qué tan peligroso puede llegar a ser? Fíjate que ahorita estás tocando un tema, es que depende de justamente el tema que estés tratando. Solamente mencionaré el título no del libro, no, porque sí, entonces ya diría, por ejemplo, voy a decir el nombre de una historiadora que se ha dedicado a escribir cuestiones de política, Olga Wortmann. No sé si han escuchado de ella. Y que habla por ahí del lado oscuro de alguien, no citaré para no meternos en problemas políticos, justamente en ese sentido. Ella como historiadora se mete y hace un ejercicio bien interesante. Yo ya estuve leyendo parte de ese libro que ahorita estoy mencionando, no lo terminé, pero sí ya estuve leyendo buena parte porque en muchos de las cosas que ella comenta, ella fue directamente en el entorno del personaje, los estuvo investigando, estuvo preguntando, estuvo tomando mucha literatura, estuvo viendo muchísimas cosas y resulta ser que ella construye algo que se conoce como, actualmente se usa mucho, historia oral. Entonces, ella hace todo eso y de pronto, pues saca un libro en el que presenta todo el resultado de su investigación junto con todo su equipo y resulta ser que la pobre señora se tuvo que ir de México porque de pronto la estuvieron persiguiendo políticamente de una manera muy terrible. Sí, puede ser muy peligroso cuando encuentras el dato que precisamente da con la clave de una situación terrible y difícil en un momento dado. La verdad es que pocos historiadores sí se ven en esa situación, porque la mayoría de los historiadores, pues nos vamos con la revolución y ya no hay muchos que te reclamen, ¿no? De allá de época, ¿no? Se van con la independencia, ya no hay muchos que te reclamen en torno a eso. Se van con lo del 68 y ya no hay muchos que te reclamen tampoco en torno a eso. De pronto no aparecerá una persona que te reclama, no, es que no era así y demás. Pero realmente el oficio del historiador depende del tema y del asunto que esté propiamente investigando, se puede volver bastante complejo en ese sentido. Okay. Y es que finalmente digo también el riesgo, ¿no? Y por el cual supongo que hay como estas persecuciones en contra de quien de pronto revela cosas que quizá alguien no había dicho, pues es mover toda tu identidad, ¿no? O sea, toda la identidad de un pueblo que como dices, pues ha caminado y muchas veces manipulado en relación a esa historia que nos han contado y el riesgo primero que veo sobre todo en un gobierno pues es que de pronto pues ya no tengas como esa arma, ¿no? Para poder manipular, para poder mover a las gentes, a las masas. Sí, a las masas. Sí, Muy sí, bien, es Carlos. que lo que dices, Dan, es bien cierto. Perdón, no sé si terminaste la idea. No, sí, adelante. Sí, ok. No, es que justamente, y ahí nos regresamos al aspecto de que la historia es muy manipuladora. El gobierno siempre ha tenido grupos de historiadores, véanlo, cualquier gobierno, cualquier persona que se dedique a las cuestiones políticas, sabe que hay siempre personas que le van a dedicar a construir la narrativa para que tome sentido precisamente su gobierno. En el momento en que alguien se presente y dice, no es cierto la historia de México por A, B y C, se acabó todo. O sea, se acabó eso y entonces tienen que defenderlo y la mejor manera que tienen para poder defender su argumentación es siempre denigrar a lo que viene siendo a la persona
y sin atacar propiamente el mensaje. ¿Sí se han fijado en eso? Eso es muy triste, pero es una realidad. Atacan es que tú eras esto y tú eres aquello, y dejan a un lado realmente las perspectivas del análisis que se está poniendo en la mesa. Eso es lo que menos atiende regularmente, y es muy triste, pero la mejor forma para quitarte una situación en la que te estén moviendo las personas, alguna situación que tú crees, es descalifica al mensajero, no propiamente al mensaje. Y eso se da mucho. Sí, eso es una situación. Pero en la historia es muy marcado toda esta situación, el hecho de que descubres un documento y pues lo presentas y la gente pues de pronto se ve ante la gran problemática de si creer o no creer que eso es cierto, ¿no? Y Yo es que- mencionaba, por ejemplo, cuando daba la clase, perdón, Dani, ibas a decir algo, ahorita menciono esto de lo... No, bueno, rápido. Es que ahorita con lo que estás diciendo, pues sí hace clic porque precisamente muchos gobiernos han tenido como que un historiador ahí muy, muy conocido en cierta televisora, ¿no? Que empieza con CRA y termina con C. Y como que ha sido su fuerte, ¿no? Para poder contar como que lo que ellos, pues, de alguna manera les ha convenido, tan tiene peso, ¿no? Que el mismo se utiliza pues para atacar al gobierno actual. Pero bueno, por lo que estabas diciendo, regresamos Pero a lo que digan mencionas. nombres, yo sé quién es, pero que no les dé miedo, no nos Yo van les a voy a tumbar el decir, rompecabezas. yo les voy a decir nada más que esa persona en el grupo de los historiadores de verdad, o sea, los que sí estudiamos historia, y espero que se entienda porque si no me recuerdo, ese señor es No, Krause. ingeniero civil y ya después empezó a estudiar otras cosas, no es historiador como tal, después se especializó en la historia, en ese sentido, si no mal recuerdo del que estábamos mencionando. Bueno, pero el punto es, dentro de los historiadores, esa persona no es considerado historiador. O sea, Sí. por el ejercicio que hace, por lo mismo, por la misma situación. Como Juan Escutia, no existe. Mira, yo les he comentado mucho esas situaciones, los niños héroes, muchas de las cosas que se presentan en cuestiones de Miguel Hidalgo, el padre de la patria, por ejemplo, aquí en México, y que a algunos no les gusta, pero también es en Guatemala, el señor, porque se da el grito de independencia y todavía era parte de México, esa región del mundo. Bueno, el señor de verdad nunca le pasó por la cabeza la independencia de la Nueva España. Nunca le pasó por la cabeza, y menos cuando se la cortaron, ¿no? Pero la verdad es que él no pensó eso. La primera persona que sí cree en independencia es hasta Morelos. O sea, estamos hablando de aproximadamente después de que empieza la guerra de independencia, supuestamente con Hidalgo, estamos hablando como 5 años después, alguien ya se presenta en la cabeza la idea de cambiar, de independizarse. No es cierto, no empezó, Miguel Hidalgo nunca tuvo esa idea, pero ese tipo de cosas como que de pronto las personas como que se impactan y dicen, es que me están cambiando lo que yo creía, lo que les decía. Encuentras la carta en la que resulta ser que eres adoptado y te cuesta a veces de veras reaccionar y creer que eso sea cierto, ¿sí? En un momento dado. Bueno, pues no sé Carlos, Dime. ahora sí que para empezar el tema, porque ya llevamos la mitad De del hecho, nos podcast. quedan 10 minutos. Ah. ¿Qué papel juega la religión en México? ¿Qué papel juega? Un papel fundamental. En México la religión es un medio de control muy importante que se dio por muchísimos años. Fíjense, inclusive, si me permites, puedo empezar a poner aquí mis diapositivas Por que, favor, Adelante, adelante. adelante. que Por había favor, traído. maestro. Porque la primera que presento, la primera diapositiva que les presento y que aquí les comparto, tiene que ver justamente con el hecho de lo que implica las religiones en México. Aunque tal vez el tema lo hubiéramos podido llamar más la historia de las religiones en México, muy, muy rápido, muy breve, o breve historia de las religiones en México. Pero aquí nos presenta una situación porque lo que nosotros estamos viendo, mira, estamos hablando que el 83%, si alcanzan a ver la imagen bien, el 83%, esto es de lo que nosotros tenemos en México. No recuerdo, tengo el dato exacto ya del último censo, lo presento en las siguientes diapositivas, no recuerdo si está también tomada de ahí, pero aquí vemos el más del 80% es de religión católica. Los protestantes abarcan el 7%. De pronto dicen algunas religiones bíblicas, evangélicas también 2%, 5% por ahí se ve entre otros grupos y un 3% entre diferentes situaciones. También aparece la religión judía en un momento dado. La religión siempre ha sido un medio de control y de manipulación. Y que tú tengas un 83% que pertenecen a un grupo religioso,
te dice por dónde ha sido justamente ese sentido de manipulación que se ha dado en México en muchos sentidos. No sé si ustedes recuerden, voy a poner un ejemplo. Yo sé que es una situación un poquito arcaica para ustedes que son millennials, pero les voy a poner un ejemplo en torno a lo que viene a ser una cuestión que pasó. No sé, tal vez Dan, no, tampoco creo que lo haya escuchado. Si llegaron a escuchar de San Miguel Canoa, no sé, pero posiblemente si le preguntamos al hermano Andrés, algo debió haber escuchado él en su juventud. Esta situación pasó justamente en el 68, pero no pasó en la Ciudad de México, sino que pasó en Puebla. Y que se trata, inclusive hay una película, le pueden a buscar así que nada más como Canoa, que Ah, sí, sí, ya, sí, 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 sí. ya sabes cuál es. Es en la Ujú. que unos jóvenes de la UNAM, que está empezando todo este conflicto, se está poniendo muy fuerte lo del 60, bueno, lo de la revuelta estudiantil, que ni llegó a revuelta, pero sí era de estudiantes, pero sí como que estaban preguntándose algunas cosas en el gobierno, y entonces resulta ser que algunos de ellos dicen, vamos a escaparnos, vámonos de fin de semana, y se van a Puebla, y se van a San Miguel Canoa porque van justamente a subirse a una montañita, a un cerrito, iban de Ujú. excursión. Y resulta ser que cuando los llegan y los ven, en ese momento el padre se entera, en la película subyace, aunque no lo dice explícitamente, pero subyace la idea de que el que mueve todo es justamente el padre. Es una muy buena película para quien quiera ver justamente cómo se ha dado esa manipulación religiosa y en esos años se daba y todavía se da en algunas regiones lamentablemente del país, pero se alcanza a ver justamente cómo este hombre los ve y dice, son socialistas, hay que acabar con ellos y muevo al pueblo. Y no recuerdo cuántos estudiantes son, pero matan a la mayoría de los estudiantes. O sea, el pueblo hace tal cual. ¿Cómo se le llama esto cuando ellos? Linchamiento, ¿verdad? Linchamiento, ajá. Linchamiento. Linchan a la mayoría de los muchachos. Los que quedan amputados. O sea, tienen que sobrevivir porque pierden brazos, piernas, salen muy golpeados. Ninguno ileso, ninguno ileso. Pero se ve justamente esa tremenda manipulación que se da en México en varios sentidos. Es una cosa tremenda. Realmente el ejercicio de que a través de la religión se manipulen las cosas no es casual. Y nos regresamos con lo que estábamos comentando, Dan, hace un momento. No es casualidad que dentro de los supuestos estandartes con los que Miguel Hidalgo, en esa idea de proclamar la patria y llamar a ella, no es casualidad que lo que esté cargando en la mano sea un estandarte donde aparece un elemento religioso. No es casualidad, porque eso es una evocación a un llamamiento de una situación religiosa en la cual el pueblo, independientemente de que reaccionen al deseo de quererse hacer un lado de los gobiernos que los están oprimiendo, la principal idea es, tenemos que defender la religión. Eso es fundamental. Sí, es muy importante lo que implica la religión. Si me permiten, les presento aquí la siguiente Carlos, diapositiva. Dígame, ahí dígame. tengo una pregunta. Échame. Sabemos, y no nada más es una cuestión de México, sabemos que el pegamento de cualquier cultura ha sido la religión. Lo Sí. vemos, no sé, con los españoles o en la conquista aquí en México, en diversos lugares del mundo. Siempre la religión ha sido el pegamento para unir todas las ideas y ir hacia algo. Si no fuese la religión, ¿qué podría ser ese pegamento? Es que tiene que ser un elemento que rompa. Mira, es que la verdad que no puedo pensar en otra cosa más que la pura religión, porque la religión, mira, rompe lo que vendrían siendo barreras de estatus sociales o económicos. La religión, lo que puede tener la mayoría de ese 80%, hay personas muy ricas, personas muy pobres, pero lo que los vuelve comunes es precisamente que tienen la misma religión, van a la misma iglesia, por así decirlo, en las diferentes, vamos a llamar en las diferentes poblaciones, se me olvidó el nombre propiamente de lo que quería decir, pero en los diferentes lugares en nuestro país, las mismas iglesias que va a visitar uno, las va a visitar el otro. Y ahí van a estar, claro, un trato va a ser para uno y otro va a ser para otro, ¿verdad? Pero en términos generales se va a dar esa situación porque la religión rompe con todo ese tipo de estructuras que pudieran ser las limitantes para pues, establecer una diferencia muy fuerte entre los individuos.
tiene los elementos propios, como tú lo estás diciendo, es el pegamento, por ahí alguien lo describía, es el opio, es la droga, es donde la gente se unifica, es donde todas las personas piensan de igual forma. Claro que hubo tiempos en los cuales no era igual, porque quien podía pagar por su indulgencia, la pagaba y se salvaba y se iba al cielo, ¿no? En la idea popular. Y que también las reglas son intangibles, ¿no? En la Sí, parte, claro, hasta los premios, todo es intangible. correcto. Ok, ok, Sí, 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 continuamos. es todo lo que implica ese contacto es algo que rompe todas las situaciones, y por lo mismo que estás diciendo, es tan intangible que por lo mismo ricos y pobres, llámense, inclusive por situaciones que no son correctas y menos que ahorita son cuestiones que llaman mucho la atención, cuestiones raciales, de color y demás situaciones, a pesar de eso puedes tener la misma religión y por lo tanto la misma idea de lo que puede beneficiarte a ti y de lo que me puede beneficiar a mí en caso de que tuviéramos parte de esa misma iglesia, ¿no? Ok. Ya dan muy pensativo, no sé si va a comentar algo, sino para que pase si me permiten No, el debate. adelante, Carlos, seguimos para que nos alcance el tiempo. Muy bien, bueno, pues a ver si nos alcanza el tiempo, porque hay muchas cosas bien interesantes que comentar, porque miren, ahorita regreso aquí a mis diapositivas, en ese sentido, por lo que aquí quiero presentarles esta situación. Ya lo comentábamos un poquito en torno de lo que implicaba el hecho de que la religión en México, pero aquí estamos poniendo en el México prehispánico, antes de que llegaran los españoles. Es muy curioso porque yo le estoy poniendo que es una religión politeísta. Vuelvo a repetir lo que mencionaba de mi tesis. Se supone que es una religión politeísta, pero los especialistas que realmente se han metido en el tema para analizar exactamente cómo era la religión mesoamericana, resulta ser que se encuentran de que no era como tal lo que estamos mencionando, que se trate de una situación politeísta, o si es politeísta, pero realmente es dualista. Es decir, que es algo parecido a eso que se menciona mucho del yin yang, ¿no? Del blanco y negro y toda esa situación. Aquí se trata de que existen solamente dos dioses. Solamente, o sea, una de las teorías más fuertes, más cercanas a la realidad, es que solamente existen dos dioses, uno positivo y otro negativo. Nada más. Y todo lo demás, todo lo que se desprende, los dioses del viento, los dioses de la lluvia, los dioses del fuego, los dioses del sol y todas esas situaciones, son parte de la manifestación de la parte positiva que se convierte en esos elementos para llevarlo, pero también se encuentra la parte negativa en la cual se ve esa parte en la que se da el choque. Entonces está el sol y está la luna, la contraposición, ¿no? Siempre vas a encontrar esos elementos, vas a encontrar la tierra y vas a encontrar entonces también el aire y vas a encontrar esos elementos. Entonces, una teoría que se tiene, y por el tema que estábamos comentando de que le estábamos hablando de la religión en México, y por la idea de presentar esta diapositiva era para darnos cuenta de que estos elementos prehispánicos perduraron muchísimos años. Vuelvo a repetir, desconocemos mucho de ellos, mucho de ellos, de lo que viene siendo en torno a lo que implica esta situación tan interesante de todos estos aspectos, pero lo quiero asociar, así sí, para irlo viendo con la otra diapositiva, lo quiero asociar con lo que vendría siendo esta otra parte de la conquista espiritual en México. Miren, por cuestiones muy breves. Ahí puse nada más el título de un libro que ojalá que haya alguno que lo quiera conseguir, que se llama La Conquista Espiritual de México. El autor es Robert Ricard. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Tengo entendido que ya son muy baratos estos libros. La verdad es que yo desde que empezó la pandemia ya no he podido investigar, ¿no? De ir a ver qué tanto valen estos libros. Pero este señor presenta la idea de la conquista espiritual de México porque aquí a México llegan primeramente frailes franciscanos. Y esos frailes franciscanos, en otro momento hay otro libro también en los cuales ellos creen que llegan, el libro se llama El Reino Milenario de los Franciscanos, porque ellos creyeron que llegaron al fin del mundo. Y de hecho ellos piensan que aquí se trata como que de la encarnación del Apocalipsis. Ellos encuentran todos esos elementos que se ven en Apocalipsis, los encuentran en todo lo que veían el paganismo. Es que imagínense el shock cultural que implicaba el hecho de poder ver, por un lado, lo que eran los sacrificios. Imagínense, mientras en el cristianismo
católico que llegó aquí con los frailes franciscanos, en este caso Jesús se sacrifica para darle vida a las personas que crean en él. En el caso mesoamericano, tan al revés están las cosas que los mexicas se Matan. sacrifican para agradar a sus dioses, y los que se sacrifican son grandes guerreros. Es un shock cultural tremendo, pero la conquista espiritual, al término al que se refiere el señor Ricard en ese libro, es una situación en la cual él plantea cómo se da un sincretismo cultural, que es lo que yo ponía en la diapositiva, se da un sincretismo religioso, porque el mesoamericano, al ver esta situación, le parecía absurdo cómo una persona, cómo un dios se podía matar por ellos. Entonces, lo que hicieron, inclusive se relata en algunos de los libros que escribió, por ejemplo, Bernal Díaz de Castillo, si no mal recuerdo ahí, en los cuales ellos donde iban conquistando, donde se iban acercando, porque ellos llegan a Veracruz y van a llegar al centro de México, empiezan a traer un montón de imágenes de sus dioses, pero donde encuentran un dios pagano, según ellos, dios mesoamericano, lo tiraban y ahí ponían una virgen de España. ¿Qué hacían los mesoamericanos? En la noche, ya después cuando nadie se daba cuenta, donde era su templo, donde tenían su altar, donde ya estaba la imagen de esa virgen, lo que hacían es que iban y abajo de donde estaba la virgen cavaban y ahí metían la imagen de sus dioses, el que sea, el que ellos tuvieran, lo enterraban, lo sepultaban y a las mañanas siguiente, cuando ya les pedían la adoración a la Virgen, ellos estaban contentos porque estaban adorando a sus dioses mesoamericanos. Es un sincretismo. Entonces, en muchos lugares, lugares retirados, bien pudiéramos estar hablando de cuestiones en las que realmente no están adorando a la idea cristiana católica que nosotros conocemos, sino más bien que estarían adorando o viendo ellos todavía sus ideas de lo que viene siendo el mundo mesoamericano. Por cuestiones de tiempo me voy a ir bien rápido, si me permiten avanzar, ¿no? O si quieren comentamos Sí, sí, algo. sí. ¿Sí? Ok, yo aquí quise poner lo que era la religión en la época colonial, porque resulta ser que yo aquí hago un paralelo. Esa es una atribución mía. No la he visto escrita en algunos lugares, pero creo que no estoy tan equivocado en el hecho de decir que la época colonial en México básicamente se trata de lo que fue la época medieval europea, pero en este caso tardía en nuestro continente, porque vuelvo a repetir, México, al igual que China, igual que Japón, no tuvieron edad media. Asia no tuvo edad media, nosotros no tuvimos edad media, pero la época colonial es básicamente el equivalente donde la religión predomina en muchos sentidos, predomina al grado que inclusive en México, mientras Europa iba saliendo de la Santa Inquisición, en México se vuelve una situación tremenda, fuerte en cuestiones de hablar de lo que era el Tribunal del Santo Oficio, y por eso estoy poniendo esa imagen, porque aquí el que no creía como ellos decían, pues lo mataban, ¿no? O sea, era así de terrible. Digo, me río un poquito entre el nerviosismo, entre la cuestión de pues ya ver la situación tan terrible era todo esto, de verdad, de lo que estaban haciendo con el pueblo mexica en todos los sentidos. Entonces, aquí había una situación compleja. Cierto también es que en Europa, mientras aquí en México se estaba ya viviendo, insisto, esta época colonial, teniendo a España como quienes nos estaban regulando, resulta ser que en España empezaban a cambiar un poquito las cosas, aunque también por ahí del 1570 y tantos, mientras estaba aquí México la conquista y se estaba dando toda esta parte, allá estaba el Tribunal del Santo Oficio, sobre todo en España, muy fuerte, al grado que muchos judíos son expulsados, o más bien escapan, viniéndose aquí al continente, especialmente a México, y entonces llegan a ocultarse diciéndose católicos, pero realmente llevando la religión judía detrás de sí. A esos son a los que principalmente buscaba el Tribunal del Santo Oficio en México. Yo te comentaba, Eli, y yo tengo un documento, una sentencia del Tribunal del Santo Oficio sobre una persona que se llama Moisés y que lo están culpando, fíjense nada más, y por eso es que a mí me llama mucho la atención, porque lo están culpando para llevarlo al Tribunal del Santo Oficio y lo encuentran culpable de que guarda las tres grandes fiestas judías anuales, Pascua, Pentecostés y Cabañas. Lo están culpando de que guarda el sábado. Lo están culpando también
de que siguen las leyes de Moisés. Y así, para mencionar esos tres elementos que lo tengo muy claros, este documento lo tengo aquí en mis archivos, la verdad es que no tuve oportunidad de buscarlo para presentárselos, pero ese documento tal cual nos presentaría de alguna manera, en caso de que este que se está refiriendo no fuera un judío en ese momento, resulta ser que pudiera ser inclusive hasta un elemento que compartiera las ideas de nuestra comunidad. O sea, muy, muy arraigadas las ideas que nosotros tenemos. Ahora, sin irnos muy, muy lejos de esto mismo que estoy ahorita comentando, de esto del Tribunal del Santo Oficio y toda esta situación, era una cosa, pero tremenda, la verdad, tremenda todo lo que implicaba esta situación de persecución ante lo que no era un elemento propiamente de ellos. Creo que esa parte del Tribunal del Santo Oficio es muy interesante para analizarla. Yo tengo canciones prohibidas por la Santa Inquisición que conseguí, bueno, un músico historiador investigó y las encontró en Veracruz, les puso música y las tengo esas versiones. Algunas son, la verdad, unas cuestiones muy tremendas en cuestiones de lo que están presentando, pero nos demostrarían cómo la religión era una imposición. A pesar de eso, a pesar del Tribunal del Santo Oficio, sobre todo ya lo que viene siendo el siglo XVIII, regreso aquí con mis diapositivas, en el siglo XVIII. Ya te iba a decir, échate una, Carlitos. Y quisiera, pero la verdad es que no soy tan hábil para poder traer. Pero no, es que sí están, es que presentan mucho, perdonando la palabra, presentan muchos albures ya desde el siglo XVIII, que posiblemente eran desde el siglo XVII, pero ya existía esa expresión cultural mexicana mucho en ese sentido. Entonces, el doble sentido, pues la verdad no es algo que me agrade mucho. Bueno, No, seguimos claro. aquí con las diapositivas. La otra, miren, aquí hay una situación porque entre el siglo XVIII y el siglo XIX, más en el siglo XIX, que es cuando se dan los movimientos ya de independencia, resulta ser que se empieza a dar una situación en la cual se alcanza a ver que hay algunos lugares, especialmente en Estados Unidos, donde se van a dar algunas citas, líderes religiosos, los cuales van a decir, es necesario evangelizar a América Latina. Y como van a evangelizar América Latina, empiezan por México. Yo recuerdo que a eso se le llama el pacto, no me acuerdo muy bien si es el nombre correcto, porque inclusive hace ratito estaba buscando algunas de estas referencias que tenemos, se le llama el pacto de Lausana, pero ya estaba buscando aquí algunas, estuve investigando así muy rápidamente, muy breve, y veo que el pacto de Lausana es algo más moderno que lo están viendo del siglo, ya propiamente el siglo XX. Yo me acuerdo que la primera etapa del pacto de Lausana es del siglo XIX, a lo mejor tiene otro nombre, pero consiste en que las iglesias cristianas se dividen México, América Latina, Brasil, lo que sea, se lo dividen para que cada quien vaya a evangelizar en la región que les tocó. Y entonces empiezan a aparecer grupos cristianos en México, especialmente digo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empiezan a aparecer grupos cristianos en diferentes lugares y van evangelizando. Curiosamente, bueno, no curiosamente, muy entendible, empiezan por la región norte, los grupos que empiezan a ser evangelizados, empiezan por el norte y empiezan a descender poco a poco hasta llegar al centro de México. Eso es una realidad, eso es algo que se presenta en lo que vendría siendo propiamente este elemento histórico. Ustedes me dicen cómo estamos de tiempo, porque Por eso yo puedo podemos, seguir un rato, pero... por eso podemos entender también entonces que la nación, por ejemplo, constituida en Estados Unidos, casi toda la base es del protestantismo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Bueno, es que hay que recordar, Estados Unidos fue evangelizado, es que no me acuerdo cuántas colonias fueron las que se formaron, a lo mejor ahí cometo un error histórico, pero creo que eran 14 colonias que se formó Estados Unidos primero. Y cuando llamo colonias es que son grupos religiosos que fueron rechazados de Inglaterra o salieron de Inglaterra en un barco, se dice, se narra eso del Mayflower, llegan a Estados Unidos y se empiezan a establecer y todos los conflictos que tuvieron con la gente nativa de allá, y demás situaciones que se ven. Sobre todo, ustedes recordarán que llegaron, por ejemplo, grupos de cuaqueros, grupos, bueno, así grupos cristianos que se establecen y ahí Estados Unidos en su esencia, a diferencia de América Latina, que a nosotros nos evangelizaron o nos llegaron a conquistar, mejor dicho así, nos llegaron a España o grupos o países completamente católicos, en Estados Unidos llegaron grupos protestantes.
Son ellos los que, insisto, ya entre finales del siglo XIX se ponen de acuerdo. Insisto, yo lo conozco como el Pacto de Lausana, a lo mejor me estoy equivocando y sí pido una disculpa en ese sentido, pero ellos se organizan y empiezan a evangelizar y vienen y aparecen un montón de grupos ya en México, empiezan a darse esa presencia. No voy a mencionar nombres porque pues, no quiero que se sientan como que los estamos agrediendo o algo por el estilo, no es la intención mía y creo que tampoco la de ustedes, pero sí empiezan a aparecer grupos ya desde aquellos tiempos en México y que de alguna manera estos empiezan a ir creciendo poquito a poquito. Y aquí me regreso con la otra diapositiva que les decía que tenía, que era ya, esta sí es del siglo, perdón, del último censo en México. La diversidad religiosa se hace presente en México y aquí otra vez vean cómo realmente no han cambiado muchos los elementos. Aquí ponen un paralelo de cómo viene siendo en el 2010 en color morado y en color verde en el 2020. Y vean, entonces la diapositiva primera que teníamos era del 2010 y aquí vemos cómo en 2010 se tenía el 82% de grupos católicos, hoy en día es el 77.7%, ha bajado. Es decir, que los grupos, ya sea protestantes, evangélicos o demás grupos, fueron creciendo en la medida que ellos fueron disminuyendo. Y no dudaría, aquí lo podríamos ver en un ejemplo muy claro, cómo los protestantes eran del 7.5 y de pronto aparece el 11.2. Es decir, hay un aumento sustancial en el porcentaje de la población. Estamos hablando de millones y millones de personas y aquí lo tenemos más católicos. Son 97 millones, para hablar en términos muy concretos, y protestantes o cristianos se va al número 14 millones. O sea, estamos hablando de una presencia ya muy fuerte de grupos cristianos y ya aquí se ve, por ejemplo, elementos del judaísmo, 58,000. O sea, pues realmente pocos, ¿no? Y de ahí se ven otras variantes en ese sentido. Entonces, la verdad es que sí se vuelve muy interesante este ejercicio de lo que estamos viendo, porque la diversidad cultural que se da en México se presenta ya en diferentes áreas, en diferentes grupos, en diferentes nombres, denominaciones, como les quieran llamar, pero que nos va presentando todos estos elementos que tenemos actualmente y que sí vemos que son en su mayoría grupos que vinieron de afuera y que bueno, que fueron evangelizando dentro de lo que vendría siendo en México, la República Mexicana, diferentes sitios. Es muy curioso, de veras, llegas a lugares muy distantes, porque hemos ido para poder compartir un poquito de la palabra en diferentes sitios, comunidades muy distantes, y de pronto te encuentras que hay grupos de verdad internacionales presentes ahí, porque hicieron esa tarea, como lo estábamos comentando, se lo pusieron como un objetivo y estamos hablando que son grupos económicamente muy poderosos y que lo llevaron a cabo. Bien, no sé si quieren, me detengo, es que yo puedo seguir mucho rato, pero No, la verdad yo soy súper extasiado porque a mí me gusta la historia y qué más acerca de lo que nos puede atraer o lo que nos gusta, ¿no? Sin duda alguna, Carlitos, yo creo que te vamos a invitar porque hay un montón de preguntas. Por ejemplo, imagínense, esta yo creo que va a ser para una segunda vuelta de rompecabezas. Ojalá que también quieras aceptar, por ejemplo, que nos cuentes un poquito ah, por ejemplo, de nuestra comunidad, dónde podría empezar a aparecer, en qué año, cómo ha impactado otras religiones a nuestra comunidad, por ejemplo. Creo que es un tema muy amplio y que nos gustaría tenerte en otro programa si es que tú aceptas nuestra invitación, ¿verdad? claro, Y gracias. pero no, está súper, de verdad, muy, muy interesante este tema. No sé si chicos, antes para ir concluyendo, tengan alguna pregunta, duda con el maestro y ministro Carlos Pacheco, porque si no se les va, ¿eh? Sí, claro, bueno, yo escuchaba de cómo todavía sigue este impacto del misticismo, le llamabas con otra, con otra palabra, el, cuando se Sincretismo. mezcla la Sincretismo. sincretismo, perdón, de deidades con santos católicos, ¿no? Por Ajá. ejemplo, que hay calles y hay pueblos en nuestro país que siguen empapados de esta dualidad, por así decirse, este, en que un pueblo tiene su primer nombre como un San, no sé, San Pedro, San Pablo, y sigue pegado con un Totoltepec, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ujú. una raíz que es totalmente diferente a... Y así podemos ver, digo, mucho de este sincretismo basado
en México y empapado en muchos lados, ¿no? Y que ya se nos hace súper normal y de hecho, pues en mucha de nuestra cultura está empapada del catolicismo, porque pues ya lo vemos, ¿no? En tus diapositivas, que somos, en su gran mayoría en México el porcentaje es católico, y todo esto, ¿no? Hasta en la comida, el tipo de comida que se come, para qué se comía en algunas ocasiones, o simplemente el pan, ¿no? Porque tiene ciertas formas. Entonces yo creo que es muy interesante, al igual que Jonathan, pues yo estoy muy emocionada con este tema. Yo creo que a muchas personas les va a interesar, les va a gustar. Y pues yo te pongo el reto, como a otros de nuestros invitados que hemos tenido antes, a que nos sigas acompañando, a que sigas siendo parte de este rompecabezas. Yo en lo personal estoy muy feliz de tenerte aquí, de que nos compartas tu conocimiento. Yo creo que definitivamente una hora nunca nos alcanza, porque pues es mucho de dónde aprender, y sobre todo, pues hay más temas interesantes en los que nos podrías ayudar, y sobre todo, pues, aprender de ti. Entonces, pues yo creo que mi conclusión no sería como una conclusión, sino como un agradecimiento, y sobre todo, lo digo siempre y lo he dicho en otros podcasts anteriores, hay que seguir estudiando, lo digo de manera personal, ¿no? Porque yo, sí sé de historia unas cosas, otras no, pero definitivamente hay que leer más, hay que preguntarnos más, como siempre lo he dicho, hay que investigar de lo que somos, ¿no? Como tal, de dónde venimos, quiénes somos, y yo creo que eso también nos trae un crecimiento. Entonces, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias como siempre, Jonathan, Dan, por hacer posible este rompecabezas. Y pues, no sé, Dan, tú qué nos puedas decir al respecto. Sí, no, pues igual, ya saben, pues también felices de tener aquí a nuestro invitado, en este caso a Carlos. Qué alegría que hoy estés con nosotros, Carlos. Y Gracias. finalmente yo quisiera pues concluir más bien preguntándote a ti tu opinión en relación a que todo esto que hoy nos estás compartiendo, ¿no? Es información, y dicen por ahí que la información es poder. Tan es así que también, sobre todo en el centro del país, digo, no tengo los datos, pero sí percibo como que hay esta situación de estar como en contra de una religión, o a lo mejor no en contra, pero ya no creer, ¿no? Ya no hay como muchas personas que tengan como esa fe, ¿no? Y que por ende, pues lo decíamos hace rato, se ha prestado mucho para la manipulación. Pero ahora, con toda esta información, quienes somos creyentes, llámese la religión que sea, y principalmente quizá quienes estamos alrededor como de la religión, que siguen siendo como la principal en nuestro país, ¿qué hacer con estos datos y cómo evitar precisamente el no caer en la situación en la que nuestra cultura ha caído siempre? A lo mejor tú como líder o autoridad, en el ámbito que sea, no manipular como lo han hecho muchos a través de la religión, y también pues cómo detectar cuando ya esa religión está haciendo manipulación hacia ti, y pues también de alguna manera pues no creo que ninguno quisiera estar como en esos zapatos, ¿no? ¿Qué hacer con todos estos datos? Básicamente es la pregunta. Sí, gracias. A ver, primero, Eli, por lo que estaba comentando, decirle que estamos trabajando justamente, si cuando quieran tenemos otro programa, si el señor lo permite y ustedes también están de acuerdo, aquí estaremos para poderles apoyar con todo gusto. Pero también lo que tú me decías en cuestión de lo que es en sí nuestra comunidad, estamos trabajando, es un proyecto muy complicado porque justamente se atravesó toda la pandemia y el estar tras los elementos históricos que requeríamos ha sido muy difícil, aunque tenemos muchos elementos ya recopilados para llevar a cabo la historia de nuestra comunidad. Estamos trabajando en ello, pero se ha retenido o hemos avanzado muy lentamente, pero lo principal elemento ha sido la recopilación. Ahí vamos trabajando en esa situación. Dios nos permita que sí podamos tener esa situación. Lo otro, por lo que comentaba Lea, pues sí, con todo gusto estaremos aquí participando y estaremos viendo, si el Señor lo permite, también en ese sentido, poder seguir hablando de todo esto, porque yo
insisto, es que la historia, ya cuando uno la descubre, realmente se da uno cuenta de que es más interesante de lo que uno pudiera pensar, ¿verdad? Muy, muy interesante y se puede prestar, ya llegando a la tercera pregunta, en qué hacer para evitar manipulación. ¿Qué hacer para lograr todo eso? Fíjense que la verdad es muy interesante porque ahorita todo lo que hemos estado hablando, como bien decías, Dan, son puros datos duros. Eh, Porque cualquier historiador que se preste de ello va a tener que repetir lo mismo que yo les he dicho, ¿eh? O sea, lo que yo he comentado no es que yo me lo esté, ay, el gran historiador, no, no es cierto, es una información que lo tenemos la mayoría de la gente que nos hemos clavado en este asunto y que lo conocemos muy bien, pero aquí la cuestión está, y lo mencionábamos, por ejemplo, en lo que implica el ejercicio hermenéutico, y otra vez regresando al ejemplo de lo que implica el hecho de que si tú hoy descubrieras que eres un hijo adoptado, en ese sentido, es que cuando tú conoces, te liberas. Cuando tú conoces algo, te liberas. La mejor forma de evitar manipulación de cualquier religión, de cualquier gobierno, de cualquier situación, es investigar, es descubrir. Y solamente lo logras a través de la lectura, de estar ahí pendiente, de estar buscando aquí, tocando una puerta y otra, me refiero en el sentido literario, para poder saber qué es lo que sigue. En ese sentido, te das cuenta de que ya se está haciendo. Y sobre todo, creo yo, Dan, cuando sobre todo en sentidos religiosos, cuando una religión te pide hacer algo contrario a lo que te han enseñado, entonces tenemos un problema. Hablando en el sentido religioso, hablando en el sentido político, pues también lo podríamos ver en esa misma situación, cuando ya el gobierno te está pidiendo cosas que a lo mejor no son las sanas para tu comunidad y tú mismo lo sabes, ya tienes que hacer algo, ¿no? En un momento dado. Pero yo me regreso sobre todo a la idea religiosa. Cuando tú descubres justamente de que hay cosas que no son reales, ya sea porque lo estudiaste en las mismas Sagradas Escrituras, ya sea porque lo estudiaste o lo viste en algún otro aspecto, entonces tienes que luchar por la liberación, tienes que luchar. Hay otra palabra propiamente para no decir liberación, no me acuerdo si cuál es propiamente, pero que implica básicamente el mismo sentido. Me pasó por la mente y se me fue. Cuando sientes eso y entonces logras dar el paso y entonces volteas y te das cuenta que la gente se encuentra en un gran engaño. Entonces hay dos cosas, Dan, que yo pienso que podría ser. Una, luchar por tu liberación y una vez que te liberas y te das cuenta del entorno en el cual ya realmente no es una realidad propiamente la que te estaban presentando, el otro elemento, si tienes conciencia social y si realmente lo quieres, tienes que ayudar a que otros se liberen. ¿Cómo? Pues compartiendo las lecturas, compartiendo los comentarios, compartiendo, eso sí, eso es muy importante y que es básicamente una tarea de estar buscando que la demás gente pues tenga esa oportunidad de conocer básicamente lo que te provocó a ti, que tus preguntas te pudieran dar ese sentido o encaminarte a buscar cosas distintas. Pues te agradezco, Carlos, la respuesta porque digo es a propósito justamente porque el formato del programa es ese, o sea, que cada persona que nos sigue aquí fortalezca un criterio propio, que dejemos de, y no solo hablo de religión, ¿no? Que dejemos de hacer lo que los demás nos dicen, o sea, cada uno tenemos que tener justamente la información y hablando espiritualmente lo dice la misma palabra de Dios, ¿no? La verdad te va a hacer libre y es algo que bien dices tú, pues está sucediendo y yo creo que esto es importante, pues una invitación, aprovecho la respuesta de Carlos, para todo el auditorio que nos sigue, de que sigamos haciendo por justamente tener la información que nos permita tener la libertad, un criterio propio y que nos haga vivir pues, finalmente así, ¿no? Libres, plenos, por ende. Entonces, pues a eso yo invitaría a nuestro auditorio en esta ocasión y te agradecemos o te agradezco de mi parte, Carlos, también pues que haya estado con nosotros. La verdad ha sido un programa muy relevante para nuestra vida. Jonathan. No, pues agradecer a toda la gente que ha estado escribiendo. Tuvimos aquí un problemita en el chat. Nosotros no podemos visualizar el chat en vivo. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero agradecemos todos los comentarios, agradecemos todo. Aquí en los comentarios vamos a ver si vamos a volver a invitar a Carlos Pacheco. Entonces, queremos y necesitamos saber, Cuesta. ¿verdad? Te agradecemos Oigan, mucho. Ajá. perdón que te interrumpa, John. Aprovechando este momento de lo que decía Carlos y Dan, es muy importante que nos ayuden a compartir
a dar like y a comentarnos, porque de esta manera los algoritmos de internet nos hacen llegar a más personas y obviamente el llegar a más personas pues llega más información que sobre todo hemos tenido invitados súper especiales que nos han transmitido todo este conocimiento y yo creo que hay que compartirlo porque también otras personas lo necesitan. Entonces es súper fácil, píquenle la campanita para que se suscriban al canal, píquenle al like y comenten qué es lo que les gusta, lo que no les gusta del programa, inviten a sus amigos, a su familia, a hermanos, amigos a verlo y sobre todo a opinar qué temas les gustaría, a lo mejor como ya tenemos apalabrado con Carlos, qué temas le gustaría escuchar de historia, por ejemplo. Entonces, pues nada, te dejo nuevamente, John, quería hacer ese paréntesis porque me parece muy importante. No, claro, Keren, muchas gracias. Nada más ahí también si quieren seguir escuchando a Carlos Pacheco, lo pueden escuchar en Mensajes de Salvación. Entonces también vayan a buscar su canal, su contenido y para seguir sumando a todo eso. Les agradezco a todos y que pasen buena noche. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, Bye. Carlitos. Gracias, Gracias, Carlos. Keren. Gracias por invitarme. Gracias, Dan. Hasta Gracias luego. a ti. Dan, Keren. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.